el pre. ¿Qué tal? Muy bien. Esta vez encontrándonos con el curso de aritmética con el tema magnitudes proporcionales. Muy bien, como ustedes ya se encuentran en el aula de pre, la parte teórica ya lo conocen. Y si no recuerdan tanto, pueden revisar la página 19, 20, 21, ¿cierto? Donde se encuentra la parte teórica. Vamos a empezar con los problemas, ¿ya? Para esta oportunidad voy a resolver los problemas de la práctica, dado que vienen 15 ejercicios y los propuestos tan solo son 10 problemas. Muy bien, chicos, empecemos. Dice, se sabe que A es directamente proporcional a la raíz de B. Sí, se sabe que A es directamente proporcional a la raíz de B. Muy bien. ¿Qué más? E inversamente proporcional a la raíz cúbica de C. Dice que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. E inversamente, o sea, ese mismo A, inversamente proporcional a la raíz cúbica de C. Muy bien. Además, cuando A es 14, allá, entonces para eso voy a armar mi cuadro, ¿no? Para las magnitudes A, B, C. Dice, cuando A es 14, B vale 64 y C es igual a B. Entonces, cuando A es 14, B 64, C también 64. Muy bien, ese es el primer conjunto. Hallar A, hay que hallar el valor de A cuando B es igual a 64, cuando B sea 4. Cuando B sea 4. Y ya, ahí tenemos que completar, chicos, ya, porque hay una parte que falta. Dice, hallar A cuando B sea 4 y C sea el doble de B. Y C sea el doble de B, o sea 8. Ahí completen, ¿ya? Y ponen la C mayúscula, ¿no? Y C sea el doble de B. Muy bien. Entonces, si tenemos las dos condiciones, ¿qué decimos? Directamente divide, inversamente multiplica. Entonces, A multiplica la raíz cúbica de C, pero divide a la raíz cuadrada de B. Y todo esto debe ser constante. Entonces, ya tengo mi forma, la ley en la ley en el cual ellos se van a relacionar. Muy bien, empiezo. Para el primer conjunto de valores sería A por la raíz cúbica de C, 64, entre la raíz cuadrada de B. Va a ser igual, para este conjunto de valores, A por la raíz cúbica de C, que es la raíz cúbica de 8, entre la raíz cuadrada de B, que sería 4. Resolviendo, operando, A valdría 7. Muy bien. Problema número 2, dice, A es directamente proporcional al cuadrado de B. Si A es directamente proporcional al cuadrado de B, ¿qué más? E inversamente proporcional a la raíz cúbica de C. O sea, A es directamente proporcional al cuadrado de B e inversamente, o sea, ese mismo A es inversamente proporcional a la raíz cúbica de C. Cuando tenemos estas dos condiciones, muchachos, ¿qué hacemos? A directo divide, A inverso multiplica. A inverso multiplica sería A raíz cúbica de C entre B al cuadrado, ¿no? Porque A y B cuadrado deben dividirse y todo eso debe ser constante. Ahora vamos a crear nuestra tabla. ¿Qué dice? Ya, si el valor de B se duplica y el de C disminuye en 26 27avos, ¿qué sucede con el valor de A? A ver, en una primera instancia vamos a tener valores de A, B y C, ¿correcto? Ahora, estos valores de A, B y C, para un segundo conjunto de valores se van a modificar. ¿Cuáles son? Dice, B. Si el valor de B se duplica, si el valor de B inicialmente era B menor, ahora se duplica, 2 veces B menor, listo. Y el valor de C disminuye en sus 26 27avos. En un inicio, ¿cuánto valía? C. Pero si ese C tú lo disminuyes en sus 26 27avos, resulta C 27avos. ¿Qué sucede con el valor de A? El valor de A al inicio era un A menor, ahora será un simple X. Y esta X la debemos calcular. Ahora, para ese conjunto de valores, vamos a reemplazar. ¿Cómo sería? A raíz cúbica de C sobre B. Sería A raíz cúbica de C sobre B cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Ya. Va a ser igual a ¿quién? Para ese conjunto de valores. ¿Cómo sería? A para este conjunto es X, raíz cúbica de C, sería raíz cúbica de C, pero C, ¿quién es? C 27avos para este conjunto de valores, entre B al cuadrado, pero el B, ¿cuánto vale ahora? 2B, o sea, 2B al cuadrado. Empezamos a sacar la raíz cúbica, esta raíz cúbica de 27 sería 3, ¿sí? 3 en el denominador que bajaría, ¿sí? 2 al cuadrado que sería 4, y luego a continuación, raíz cúbica de C con raíz cúbica de C, cancelamos muchachos, raíz cúbica de C con la raíz cúbica de C, B cuadrado con B cuadrado, eso significa que 3 por 4, 12, y este 12 pasa a multiplicar. X valía ¿cuánto? 12 veces A. Pero si en un inicio valía A veces, ¿ahora cuánto vale? Ahora, profesor, vale 11 veces A. Ah, ya. Eso significa que ha aumentado
¿sí? 12 veces A. Eso significa que ha aumentado en 11 veces. Aumenta en 11 veces. Claro, pues si de A a 12A aumenta en 11 veces. Porque me está preguntando qué sucede con el valor de A. El valor de A aumentará en 11 veces. Muy bien, chicos. Jóvenes, continuamos. Problema número 3. Dice, dos personas tienen concebidas pensiones en razón directamente a la raíz cuadrada del número de años de servicio. O sea, su pensión es directamente proporcional a la raíz cuadrada de sus años de servicio. Y si es directamente, deben dividirse. O sea, que esta división, ¿no? Pensión entre la raíz cuadrada, ¿sí? La pensión entre la raíz cuadrada de los años debe ser constante. ¿Qué más? Ya. Dice, el servicio de la primera, ¿ya? El servicio de la primera excede al de la segunda en 4 años un cuarto. Muy bien. El servicio, ¿no? El servicio de la primera excede al de la segunda. Ya está. Entonces, si la segunda persona ha tenido trabajando A años, entonces esta primera persona tiene A años más, ¿cuánto? 4 años un cuarto. Más 4 años un cuarto. Así sería. Muy bien. ¿Qué más? Ya, y las pensiones están en la relación de 9 a 8. Profesor, la relación de pensiones están de 9 a 8. Muy bien. Entonces, empecemos. Vamos a relacionar aquí, ¿no? Pensión entre raíz cuadrada de sus años. Para ese conjunto de valores, 9K entre la raíz cuadrada de un cuarto, 17 cuartos sería, ¿no? Transformando. 17 cuartos. 4 por 4, 16 más 1, 17 cuartos. ¿Cierto, muchachos? Muy bien. Esto es igual a ¿cuánto? A su pensión entre la raíz cuadrada de sus años. A continuación, el valor de K con el valor de K cancelamos, multiplicamos en aspa, ¿no? 9 veces raíz de A va a ser igual a 8 veces la raíz cuadrada de A más 17 cuartos. Elevando al cuadrado sería 81 veces A es igual a 64 veces A más 17 cuartos. Resolviendo, A valdría 16. Y si A vale 16... ¿Cuánto me dice? Me dice bien claro. ¿Cuánto tiempo ha servido la segunda persona? La segunda persona, aquí está en forma errónea, ¿no? La segunda persona simplemente ha laborado, ¿cuántos años, muchachos? 16 años, ¿no? 16 años. La primera persona sí ha laborado ¿cuánto? Los 16 años más los 4 años un cuarto sería 20 años un cuarto, ¿no? Pero nos pide la segunda, que sería 16 años. Problema número 4, veamos. Sean dos magnitudes A y B. Sean dos magnitudes A y B. Listo. Tal vez que A es inversamente proporcional a B. Ya. Escúchame. En primer lugar, ¿cómo es la gráfica de directamente proporcional? Es una línea. ¿Y cómo es la gráfica en inversamente proporcional? Es una curva llamada hipérbola. Muy bien. Pero me dice que A es inversamente proporcional a B cuando B es menor o igual a 30. Significa que el valor de B va 1, 2, 3, 4, 5, hasta 30, ¿sí o no? ¿Sí? Hasta 30, hasta esta zona, hasta aquí es inversamente proporcional. O sea, la curva viene así. Hasta ahí. Solamente hasta ahí. Listo, hasta 30. A es directamente proporcional a B desde B mayor o igual a 30. O sea, desde 30, desde B, para más de 30, ahora es directamente proporcional. ¿Y cómo es directamente proporcional? Es una recta. Entonces dibujamos la recta, pero desde aquí. Ah, ya. Profesor, aquí es inversamente proporcional hasta valores menores o iguales a 30 con respecto a B. Y es directamente proporcional para valores mayores o iguales a 30 con respecto a B. Listo. Dice, si A es 6 cuando B es 20. Si A vale 6 cuando B es 20. Ya, si A es 6 cuando B es 20. ¿Cuál será el valor de A? ¿Cuál será el valor de A cuando B sea 60? Cuando B sea 60, ¿cuál será el valor de A? No sabemos. Muy bien. Listo, muchachos. Empecemos. No te olvides que en la hipérbola nosotros sabemos que es inversamente proporcional. Muy bien, él es un punto de la hipérbola y él es un punto también de la hipérbola, justo en su límite, pero pertenece a la hipérbola. ¿Qué significa? Que si estos dos puntos pertenecen a la hipérbola,
la multiplicación de sus componentes, porque en inversamente deben multiplicarse, ¿no? Inversamente se multiplican los componentes. Entonces, 6 por 20 debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 30 por su componente. ¿Y cuánto vale su componente, profesor? No sabemos. Ah, ya, entonces tenemos que calcularlo. Sí, lo calculamos. A ver, calculemos. Le llamamos M. M le llamamos. ¿De acuerdo? Entonces, trabajemos para estos dos puntos. 6 por 20 es igual a M por 30 o 30 por M, porque los dos deben multiplicarse. Ahí está. Resolviendo, M valdría 4. Ahora, a continuación, vamos a analizar en la recta. Tenemos este punto de la recta, y este nuevamente el punto de la recta. Y cuando son directamente proporcionales, deben dividirse. O sea, para este punto, esta componente entre 60 debe ser igual con respecto a este punto, a M entre 30. Pero M ya vale 4. Entonces 4 entre 30. Resolviendo, el valor de A valdría 8. Simplemente el problema es sencillo si conocemos parte de la teoría. ¿Cierto, muchachos? Problema número 5. La distancia que recorre un objeto al caer durante un minuto es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido desde que fue soltado, expresado en minutos. Muy bien. Dice, si en el tercer minuto recorre 100 metros, miren muchachos, vamos a ver acá. Me está hablando bien claro que la distancia recorrida en un minuto es proporcional al tiempo transcurrido desde que fue soltado. Vamos a hacer el ejemplo acá, mira, dice, en el tercer segundo recorre 100 metros. Pero para que se genere el tercer segundo, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, veamos. Aquí se encontrará el primer segundo de su movimiento, el primer un segundo. Aquí se encontrará el segundo, un segundo de su movimiento. Y aquí estará el tercer, no hay minuto, ¿no? El tercer un minuto de su tiempo. Acá está el primer minuto de su desplazamiento, el segundo minuto de su desplazamiento y este es el tercer minuto. En este tercer minuto ha recorrido ¿cuánto? 100 metros. Para que se genere el tercer minuto, ¿qué tiempo ha pasado, muchachos? 2 minutos. Ahora me está pidiendo cuánto recorrerá en el octavo. Si me pide el octavo, la distancia en el octavo, significa que ha pasado ¿cuántos segundos, muchachos? Ha pasado 7 minutos en este caso, ¿no? 7 minutos. Entonces, distancia entre tiempo cuadrado será constante. Distancia 100 entre tiempo al cuadrado es igual a distancia entre 7 cuadrados. Respuesta 175. Problema número 6. En una ciudad, el precio del café varía en forma directamente proporcional al precio del azúcar y en forma inversamente proporcional al precio del té. A ver, dice bien claro. En una ciudad, el precio del café varía en forma directamente proporcional al precio del azúcar. Y es el mismo precio del café inversamente proporcional al precio del té. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, averiguar en qué porcentaje aumenta o disminuye el precio del café cuando el precio del azúcar baja en 10%. El precio del azúcar, si en un inicio vale A y él por sí mismo vale 100% de A, si bajamos 10% quedará en 90% de A. Y el precio del té sube en 20%. El precio del té, ¿cuánto valía en un inicio? T. Al subir un 20% saldría 120% de T. El precio del café, ¿cuánto era en un inicio? C. Ahora, ¿cuánto es? No sabemos. No sabemos cuánto es el precio del café ahora, en esta segunda circunstancia, ¿no? Muy bien. Sabiendo que directo deben dividirse, café entre el azúcar deben dividirse, pero café debe multiplicarse con el precio del té. Café y té deben multiplicarse. Entonces tenemos aquí la secuencia. Empecemos. Para el primer conjunto de valores, el precio del café por el precio del té entre el precio del azúcar va a ser igual al nuevo precio del café por el nuevo precio del té entre el nuevo precio del azúcar. Simplificando, muchachos, encontramos que el valor de X es igual a 3/4 del valor de C. Lo multiplicamos por 100% porque quiero llevar a porcentaje, ¿no? Entonces nos quedaría 75%. Entonces, veamos acá. ¿Cuánto es el nuevo precio del café? 75%.
ahora vale 75% del precio del café. Pero el precio del café, ¿cuánto era en el inicio? Sí. ¿Ahora cuánto es? 75%. Pero él como sí mismo vale 100% de C al 75% es porque ha disminuido o se ha reducido ¿en cuánto? En 25%. ¿Cierto, muchachos? Espero hasta ahí se vaya entendiendo. Problema número 7, chicos. Dice, la rueda A de 40 dientes, la rueda A de 40 dientes de A es 40, dice, engranan con otra de 16 dientes. Vamos a llamarle una rueda B, cuyo dientes de B sea 16. Dice, además, la cual está conectada mediante un eje con otra rueda C. Esta rueda B está conectada mediante un eje con otra rueda C, ¿de acuerdo? La cual está engranada con otra rueda D. Si el número de dientes de cada una de estas dos últimas está en la relación de 2K y 7K. Dientes de C, entonces 2K, y dientes de D, 7K. Muy bien. ¿Cuántas vueltas dará la rueda D en 3 minutos? Si A da 14 revoluciones por minuto. La rueda A, el número de vueltas es, o su velocidad es 14 revoluciones por minuto. Frecuencia en total, ¿no? Muy bien. A ver, veamos, muchachos. Nos hablan de dientes y nos hablan de vueltas. ¿Qué significa? A ver, si una rueda tiene pocos dientes, al tener pocos dientes es más chiquito. Y si es más chiquito da más vueltas, ¿no? ¿Cierto? Es como de repente en una bicicleta. Imagínate tú en una bicicleta donde la rueda delantera sea grande y la rueda de atrás sea pequeñísima. Cuando los dos empiezan a dar la bicicleta, ¿cuál de las dos ruedas gira más rápido? La más pequeña. La más pequeña, ¿por qué? Porque tiene menos dientes, ¿no? Tiene menos circunferencia, menos borde. Ah, ya, profesor. A menos dientes da más vueltas. Sería inversamente proporcionales. Así que número de vueltas por número de dientes deben multiplicarse. Muy bien. Entonces, dientes por vueltas debe ser constante. Empecemos. Entre A y B, porque están engranados. ¿Qué decimos? Dientes de A por vueltas de A va a ser igual a dientes de B por vueltas de B. Entonces, dientes de A, que es 40, por vueltas de A, que es 14 revoluciones por minuto, es igual a dientes de B, que es 16, por vueltas de B. ¿Cuánto será el número de vueltas de B? Dará 35 revoluciones por minuto. Muy bien. Ahora, entre B y C tienen un mismo eje. Y si tienen un mismo eje, muchachos, eso significa que la cantidad de vueltas que da tanto B con la cantidad de vueltas que da C son iguales, por tener un mismo eje. Entonces, entre B y C, el vueltas de B y vueltas de C debe ser ¿cuánto? 35 revoluciones por minuto. Los dos deben tener la misma cantidad de vueltas. Muy bien. Ahora, entre C y D están engranados. ¿Eso qué significa? Que dientes por vueltas es igual a dientes por vueltas. Dientes, ¿cuánto es? 2K por vueltas 35. Va a ser igual dientes 7K por vueltas que nos pide. ¿Qué decimos acá? Vueltas de D va a ser igual a ¿cuánto? A 10 revoluciones por minuto. Muy bien, ahora interpretemos acá. ¿Qué significa? ¿Qué significa revoluciones por minuto? Revoluciones es vueltas. Eso significa que la cantidad de vueltas que da por un minuto. Si interpretamos acá, ¿qué cosa dice? Estaría generando 10 vueltas en cada minuto. 10 vueltas en un minuto. 20 vueltas en 2 minutos. Entonces, 30 vueltas en 3 minutos. En 3 minutos, ¿cuántas vueltas dará? 30 vueltas. ¿Sí, muchachos? Espero que se haya entendido. Muy bien, chicos, continuando con el problema número 8, dice lo siguiente. Si el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso, muy bien, ¿cuánto se perdería si un diamante se rompe en dos pedazos, siendo uno el triple del otro? El diamante entero costó $32.000. Muy bien. A ver, tenemos un diamante entero, pero este diamante se ha roto en dos pedazos, donde dice que un pedazo es el triple del otro. Muy bien. Entonces, cada pedazo de diamante va a tener su respectivo precio, mientras que el precio del original antes de romperse tenía $32.000, ¿no? $32.000. Muy bien. ¿Qué más nos indica el problema? Nos dice que el precio, ¿no? Dice bien claro que el precio del diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Entonces, el precio del diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Entonces deben dividirse, ¿no? Entonces veamos aquí, vamos en el original. El precio total entre el cuadrado de su peso.
Pero si uno de ellos es el triple del otro, antes de romperse estaban juntos. O sea, juntos, ¿cuánto era? 4K su peso. Entonces, el precio total entre 4K al cuadrado, porque eso lo indica, va a ser igual a de esta porción, su precio entre K cuadrado. Y va a ser igual al de este trozo, esta porción, precio 2 entre su peso al cuadrado. Simplificando los K cuadrados nos generaría lo siguiente, y además el 32.000 es reemplazado porque el precio total fue 32.000 al original. Dividiendo sale 2.000. 2.000 va a ser igual al precio 1 entre 1 igual al precio 2 entre 2. Pasan a multiplicar precio 1 y precio 2 tengo. Ahora, si yo logro vender por separado, me van a pagar este precio por el primero y este precio por el segundo. Por lo tanto, al sumar los precios, ¿cuánto tendría? Yo recaudaría, venderlo partido, roto, $20.000, ¿no? $20.000. Pero ¿cuánto costaba inicialmente, originalmente? $32.000. Eso significa que de los $32.000 que yo lo hubiese vendido sin romperlos, ahora rompiendo, sumando los pedazos, me van a pagar solamente $20.000. Eso significa que he perdido, ¿cuánto se pierde? $12.000, ¿no? Se pierde $12.000. Muy bien, sigamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, problema número 9, me dice lo siguiente. Dice, si la magnitud de m se cumple, ¿qué? Hay el valor de m más n, debe ser, ¿ya? Por favor, aquí el valor de n hay que cambiarlo al valor de m, ¿ya? En la edición, en el tipeo se han equivocado. Muy bien, viendo la tabla, yo tengo que hacer un juego de números si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Mira, ¿ve? Pero sucede algo interesante, ¿no? Si A crece, mira, ¿ve? Si A crece, B crece o decrece. B también crece. Ah, ya, entonces si A crece, B crece. ¿Qué cosa vienen a ser? Directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, deben dividirse. O sea, tienen que dividirse sí o sí, ya. Pero ahora el problema es que no nos dicen, ¿será el cubo de A entre el cuadrado de B? ¿O será la raíz de A entre B a la quinta? Ah, las potencias entre A y B no conocemos. Pero haciendo un juego de números nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que el valor de A entre el cubo de B da 3, que también será el valor de A entre el cubo de B, 24 entre 8 también es 13. 375 entre el cubo de B da 3, 3, 3, 3, entonces es constante. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta, muchachos, que el valor de A es directamente proporcional al cubo de B. Muy bien, eso significa entonces que el valor de A debe ser dividido entre el cubo de B y la constante encima vale 3. Entonces n entre 3 al cubo debe ser 3. Entonces n nos valdría, ¿cuánto? N nos valdría 81. N nos valdría 81. Ahora aquí, 192 entre m al cubo debe ser 3. Así que m debe ser, ¿cuánto? 4. Así que la suma de n que vale 81 y m que vale 4, la suma sería 85, ¿no? 85 sería la respuesta. Pasamos al problema número 10. El problema número 10 es si sean las magnitudes A, B y C que guardan cierta relación de proporcionalidad de acuerdo a las siguientes tablas. Muy bien. Muy parecido al problema anterior, lo que vamos a hacer acá es descubrir cómo están relacionados, ¿no? Pero lo más importante es lo siguiente, mira, ¿ve? Si A decrece, entonces B también decrece. Si los dos decrecen, sí o sí es directamente proporcional. Por lo tanto, deben de dividirse. Y jugando con los números hemos encontrado que 16 entre la raíz de 64 va a ser igual a 10 entre la raíz de 25. Y esto es igual a 12 entre la raíz de 36. Y siempre la constante vale 2, mira, ¿ver? Ah, ya. ¿Eso qué significa? Significa que el valor de A es directamente proporcional porque divide a la raíz cuadrada de B. Muy bien. Nos hemos encontrado entonces en la primera relación. En la siguiente relación vemos que A y C, A y C, A y C, A crece y B y C también crecen. Ah, ya, entonces son directamente proporcionales, deben dividirse. Pero deben dividirse ¿de qué manera? ¿En qué juego de números? Ah, ya, hemos encontrado, ¿eh? El valor de A entre la raíz cúbica de C es igual al valor de A entre la raíz cúbica de C igual al valor de A entre la raíz cúbica de C. Y siempre vale 6. Ah, ya, entonces hemos descubierto que el valor de A es directamente proporcional a la raíz cúbica de C. Muy bien, muchachos, ahora entre estos dos, ¿qué hacemos? Decimos, el valor de A debe dividirse con la raíz cuadrada de B. Ajá. Pero aquí también el valor de A debe dividirse con la raíz cúbica de C. Ah, ya. Y todo esto ya sería constante, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces por teoría ya. Ahora, según el problema nos indica lo siguiente.
Cuando A es 72, B vale 9 y C vale 8. Hay el valor de B cuando A sea 120 y C sea 125. Muy bien, entonces reemplacemos, ¿no? Para este conjunto de valores lo reemplazamos acá. Y para este conjunto de valores lo reemplazamos también acá. Y ambos deben ser iguales, ¿no? Deben ser constantes. Entonces resolviendo, B valdría 4. B valdría 4. Problema número 11. A ver, en el problema número 11 me dice el problema: el sueldo de una persona es directamente proporcional a su edad hasta los 35 años. Directamente es una recta, ¿no? Entonces, directamente proporcional hasta los 35 años. Muy bien, hasta los 35 años. Hasta los 40 su sueldo es inversamente proporcional. Entonces, parte de la hipérbola. Desde los 35 hasta los 40 años es parte de la hipérbola. Solamente esa partecita de la hipérbola. De los 35 años a los 40 años. Muy bien. En adelante su sueldo será 5% menos cada año. Ya dejémonos un rato ahí. ¿Cuál será su sueldo de esta persona a los 42 años si a los 25 ganaba 1000 soles? A los 25 años ganaba 1000 soles. Muy bien. A ver, vamos a concentrarnos en la parte directamente proporcional. Muy bien. A los 25 años, ¿cuánto ganaba? 1000 soles. A los 35 no sabemos. M. Le llamamos M. Muy bien. Listo. Ahora, en directamente proporcional se debe dividir. Entonces, 1000 entre 25 debe ser igual a M entre 35. Entonces, 1000 entre 25 es igual a M entre 35, donde M sale 1400, ¿no? Entonces, ¿a qué vale 1400, muchachos? 1400 es su sueldo a los 35 años. Pero ahora es inversamente proporcional. Muy bien, entonces, en la parte inversamente proporcional, en estos puntos, cuando es inverso deben multiplicarse, ¿no? Esta componente por esta componente, entonces M por 35. M por 35 por 35 por M va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, ¿sí, muchachos? Va a ser igual a la componente de E por 40. A la componente de E por 40, ¿no, muchachos? Por 40. Vamos a multiplicar la componente, esta componente en este punto, que faltaba acá. Le vamos a llamar N. Esta componente N por 40. Esa componente N por 40. Pero ya sabemos que M, ¿cuánto te vale? 1400, ¿no? 1400. Entonces, ¿cuánto valdría N, muchachos? A ver. Sale 1225, ¿no? Ahí está, 1225. Muy bien. Entonces, N, para este caso, va a valer 1225. N va a valer 1225. Ahora, a los 42 años. Pero el problema dice que a partir de los 40 años, de ahí para adelante su sueldo empieza a bajar el 5%. Muy bien. Entonces, ¿cuánto era su sueldo a los 40 años? 1225. O sea, al siguiente año va a bajar un 5%. De lo que era 100%, naturalmente, ahora va a ser 95%. Ahora, esto es a los 41 años. Ahora, de este monto, le vamos a bajar ahora el 5%. Si tú le bajas el 5% a cualquier monto, te va a quedar el 95% de ese monto. Entonces nos va a quedar resolviendo 1105,56 soles. Eso va a ser su sueldo. A ver, problema número 12. Si A, B y C son magnitudes tales que A al cubo es directamente proporcional a B cuadrado. A al cubo es directamente proporcional a B cuadrado. Entonces, ¿qué les parece si elevamos al cubo? Al cubo a ambos, ¿de acuerdo? Al cubo sigue siendo directamente proporcional al cubo. Muy bien. ¿Qué más dice? Dice además que B al cubo es directamente proporcional a C cuadrado. B al cubo es directamente proporcional a C al cuadrado. Ahora elevamos al cuadrado. Entonces B a la sexta directamente proporcional hacia la cuarta. Muy bien. Entonces veamos algo interesante. ¿Cuál? Vemos que este B a la sexta con este B a la sexta, ahora sí ya son homogéneos, ¿no? Porque acá tenía B al cuadrado y aquí tenía B al cubo, tenía que homogenizar. Ahora sí, teniendo toda esa relación, llevémoslo a uno solo. ¿Qué decimos? A a la novena debe dividirse con B a la sexta. Acá está. Y B a la sexta debe dividirse con C a la cuarta. El B a la sexta debe dividirse con C a la cuarta. Entonces, si uno está abajo, lo tiene que estar arriba, ¿no? Entonces, por simple inspección, ¿qué me doy cuenta? Que estos dos se están multiplicando. ¿Y cuándo se multiplican? Cuando son inversos. Entonces, a la novena es inversamente proporcional hacia la cuarta. Entonces, ahora a ambos miembros le saco raíz novena. Raíz novena, raíz novena. ¿Qué diré? A es inversamente proporcional a la raíz novena de C a la cuarta.
Y según el problema me dice, y además se sabe, ¿no? Al final dice que A es directamente proporcional a C a la N. Y comparando con esta relación, N tendría que ser 4/9. Muy bien, problema número 13. Dice, de las ciudades A y B parten dos motocicletas en la misma dirección y sentido. El que salió de B se adelantó 1 hora y el otro lo alcanzó después de 3 horas. Entonces, él lo alcanzó después de 3 horas. Acá lo alcanza después de 3 horas. Pero si hubiesen salido simultáneamente, él también sería 3 horas. Pero él ha salido 1 hora antes, o sea, él tiene una ventaja de 1 hora. ¿Cuántas horas estuvo entonces recorriendo? 4 horas. Muy bien. ¿Qué más dice? Los kilómetros más que recorrió este, o sea, los kilómetros más, esta es la distancia más que recorrió, esta es la distancia más que ha recorrido con la comparación de él. Dice, los kilómetros más que recorrió este es lo que recorrió el otro como 2/3. Ah, ya. Esto es lo que recorrió más con respecto a él, pero este otro, ¿cuánto ha recorrido? Esa distancia es como 2/3. 2/3. Muy bien. ¿Qué más me indica el problema? Dice lo siguiente. ¿En qué relación se encuentran las velocidades? Muy bien, entonces, ¿qué cosa aplicamos? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Para el móvil A, ¿cuánto es la distancia? 5K va a ser igual a su velocidad por su tiempo, que es 3. Para el móvil B, su distancia es 3K y su velocidad de su B por el tiempo que vale 4. Dividiendo, entonces obtenemos que la velocidad de A entre la velocidad de B es 20/9 como resultado, como respuesta ya. Porque eso nos pide. Problema número 14. En el problema número 14 nos dice lo siguiente. Dice, la duración de un viaje por ferrocarril es proporcional a la distancia que recorre. La duración, o sea, el tiempo, es proporcional a la distancia que recorre. Muy bien. E inversamente proporcional a la velocidad. Ese mismo tiempo de duración es inversamente proporcional a la velocidad. Muy bien. A su vez, la velocidad es directamente proporcional a la cantidad de carbón consumido por kilómetro. Eso es importante. Dice, a su vez, la velocidad es directamente proporcional a la cantidad de carbón consumido por cada kilómetro. Pero ¿cuántos kilómetros recorre esa distancia de pues? ¿Cierto? Sí, muy bien. E inversamente proporcional, o sea, la velocidad es inversamente proporcional al número de vagones del tren. Dice, ahora, para recorrer 40 kilómetros, ¿sí? En media hora, o sea 30 minutos, llevando 18 vagones. Ya, muchachos, aquí hay una pequeña corrección. Los 18 vagones y los 16 vagones deben invertirse los datos, porque ahí los datos están mal, han tipeado mal. Los datos deben estar invertidos. Entonces debe ser así, escucha, debe ser así. Para recorrer 40 kilómetros, ¿sí? En media hora, ¿de acuerdo? Llevando 16 vagones, ¿ya? Aquí debe ser 16, recuerda. 16 vagones requiere de 560 kilogramos de carbón. ¿Cuánto de carbón se habrá consumido en un viaje de 30 kilómetros, hecho en 20 minutos y llevando 18 vagones? ¿Ves? Acá debe ser 18. Sino que en el libro está invertido, ¿no? Pero está mal, ¿ya? Debe ser de esta manera. Aquí 16 y aquí 18. Muy bien, empecemos. A ver, teniendo este dato que digo, el tiempo debe dividirse con distancia. Ya está. El tiempo debe multiplicarse con la velocidad. Ya. La velocidad debe dividirse con carbón por distancia. La velocidad debe dividirse con carbón por distancia. Y mira, las distancias se cancelan, ¿no? Entonces no va a depender de la distancia. Y la velocidad debe multiplicarse con el número de vagones. Velocidad con el número de vagones. Muy bien. Entonces quedaría lo siguiente, ¿no? Entonces, con esta relación, ahora reemplacemos en estos datos, ¿no? ¿Qué decimos? Tiempo 30 por el conjunto de valores, por la velocidad que es v, y después sigue siendo v porque es el mismo tren y no me dice que hay variaciones en la velocidad. 30 por la velocidad v por vagones. ¿Cuántos vagones hay acá? 16, ¿no? ¿Sí? ¿Entre cuánto de carbón? 560. Va a ser igual a la duración del segundo, ¿cuánto es? 20 minutos por la velocidad que es el mismo tren, por el número de vagones que ahora es 18. ¿Entre cuánto de carbón? Resolviendo 420 kilogramos. Esa es la cantidad de carbón que va a necesitar para este ejercicio. Muy bien, chicos, resolvemos el problema número 15. Dice, en una ciudad los vehículos de transporte, tanto el taxi, el colectivo y la combi, dice, cobran en forma directamente proporcional al cubo del número de personas que transportan y directamente proporcional a la distancia recorrida, dice, muchachos. Muy bien, entonces el costo
es directamente proporcional al cubo del número de personas y el costo también es directamente proporcional a la distancia recorrida. Un grupo de 30 amigos quiere dirigirse al mismo sitio y notan que si viajan todos juntos gastarían 50.400 soles más que si viajasen 2 amigos en el primer vehículo, 4 amigos en el segundo vehículo, 6 amigos en el tercer vehículo y así sucesivamente. Dice, ¿cuánto pagarán 3 personas si se dirigen a un lugar cuya distancia es el doble de la anterior? Muy bien, a ver, dice, son 30 amigos que van a recorrer una distancia dada, pero dice que el costo es 50.400 más, ¿no? Dice que el costo es de 50.400 más, 50.400 más del costo que si hubiesen viajado 2 personas en el primer vehículo, 4 personas en el segundo vehículo, 6 personas en el tercer vehículo y así sucesivamente. Pero muchachos, y así sucesivamente, entonces sigamos, ¿no? 8 en el cuarto vehículo, 10 en el quinto vehículo. Profesor, ¿y cuántas personas llevan? Ya completaste los 30, ¿no? O van todos en un mismo vehículo, o si no van en 5 vehículos, 2 en el primero, 4 en el segundo, 6 en el tercero, 8 en el cuarto y 10 en el quinto. Y aquí estarían completados las 30 personas. Ahora me dicen, ¿cuánto costará si viajan 3 personas a un lugar que es el doble de la distancia del anterior? Muy bien. Entonces, hagamos caso o utilicemos esta relación. Entonces, para esta franja, el costo es al cubo del número de personas por la distancia. Para esta franja, el costo para este vehículo taxi sería el cubo del número de personas por la distancia, costo 2, cubo del número de personas por distancia y así sucesivamente hasta el último final que dice cuánto costará si viajan 3 personas, el cubo de 3 personas por el doble de la distancia a la anterior. Entonces, inmediatamente las distancias se cancelan. Muy bien, ahora lleguemos a operar. El costo total más los 50.400 entre 27.000, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre 2 al cubo, costo 2, 4 al cubo, costo 3, 6 cubo, costo 4, 8 cubo, costo 5, 10 al cubo y costo X, 27 por 2, 54. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar las propiedades de las razones geométricas equivalentes. ¿Qué te parece si yo sumo antecedentes entre la suma de consecuentes? La relación se sigue cumpliendo, ¿no? Yo puedo sumar antecedentes y los sigo dividiendo entre la suma de consecuentes y se sigue cumpliendo la igualdad. Entonces, si yo sumo C1, C2, C3, C4 y C5, la suma de esos costos es el costo total, ¿no? Costo total llamamos, ¿no? ¿Cierto? Listo, sobre 2 cubo, 4 cubo, 6 cubo, 8 cubo, 10 cubo. Operando, muchachos, el primer miembro lo conservamos, aquí operando sale 1800. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué le parece si restamos antecedentes y restamos consecuentes? Entonces se sigue cumpliendo la igualdad. Restando quedaría, costo total con costo total se cancelarían 50.400 sobre la resta de 27.000 menos 1.800 sale 25.200. Y dividiendo daría la razón 2. Muy bien. Ahora, este 1.800 pasa a multiplicar al 2. ¿Cuánto valdría el costo total? ¿Cuánto? 3.600. Muy bien. Ahora, para calcular X, ¿qué cosa hago? Simplemente igualamos la última razón geométrica con la primera razón geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos que vale 3.600, lo reemplazamos, ¿no? 3.600 más 50.400 entre 27.000 entre 27.000 va a ser igual a X entre 54. Y resolviendo sale el valor que van a pagar esas 3 personas es de 108 soles. Muy bien, jóvenes, ahora a continuación la tarea. En vista que hemos resuelto problemas de la práctica, ahora ustedes tendrán que resolver los problemas propuestos, que tan solo son 10 ejercicios. Que tengan éxito, muchachos, a estudiar, ¿no? Porque fin de año se vendrá muy probablemente el examen de admisión. Nos vemos en una próxima clase virtual. Chao.